Muy bien, joven, estamos de vuelta para terminar esta presentación de Historia General de la Educación en la licenciatura en Pedagogía, primer cuatrimestre. Estamos hablando acerca de las aportaciones a la educación de las antiguas civilizaciones, específicamente de la antigua China. Hablábamos antes de la pausa acerca del método de enseñanza en esta civilización. El método de enseñanza era muy cortito, muy concreto, un método de imitación directa y exacta, que ese método de enseñanza se retoma muchos siglos después en el método o de la pedagogía tradicional a través de la memorización, ¿sí? Memorización exacta, y podemos mencionar también que era una especie como de bulimia cognitiva, ¿sí? El estudiante aprendía de memoria los contenidos y en la medida en que éste los podía devolver en una evaluación, pues de esa manera se constataba su aprendizaje. Entonces, hablando de la metodología de enseñanza, decía que estribaba prácticamente en el ejercicio de la memoria o de repetición. La disciplina pues era muy severa en ese sentido, ya que, mencionar un dato curioso, el signo que representaba, el signo escrito para representar la idea de enseñar era una mano con un palo. Es decir, si veían una mano con un palo en ese entonces, era la representación gráfica de la idea de enseñar en ese sentido, como un dato curioso. Hablando de el método de enseñanza y la forma de calificar, hablamos de los exámenes. Mencionaba una analogía mencionando que era algo así como bulimia cognitiva. En la forma en que, la medida en que el estudiante aprendiera y devolviera a su instructor los conocimientos, pues de esa manera se evaluaba su aprendizaje. Entonces, hablando de los exámenes, de la civilización china nació el carácter superficial, formalista, memorista y verbalista de la enseñanza china, ya que si le preguntaban a un estudiante la lección que vio el día de ayer, la semana pasada, hace 15 días, y la repetía tal cual le fue impartida, pues de esa manera se aprobaba, se valoraba su aprendizaje a través de su capacidad de retención o de su memoria a corto o mediano o largo plazo. Ahora, es importante reconocer también la forma en que fue evolucionando la educación en esta civilización. Durante los primeros, durante los periodos de los reinos combatientes, la educación se fundamentó en los 4 libros y los 5 clásicos, que eran las materias reconocidas en la cultura confuciana. Es decir, Confucio, este filósofo, este pensador, era el que había propuesto estas ideas, estas concepciones en cuanto a contenidos, a filosofía, a interpretación moral, y los había plasmado en estos 4 libros o los 5 clásicos que él elaboró y que en ese sentido eran tomados como un dogma, es decir, se tenían que transmitir tal cual y el estudiante aprenderlos en ese sentido. Esos libros, cuyo autor era Confucio, en esta sociedad feudal de la antigua China, estos libros, 4 libros, lo que hacían en referencia era al gran aprendizaje, la doctrina de la medianía, los analectas de Confucio y el libro de Mencio, ¿sí? Estos libros ustedes los abordaron o los van a abordar dentro de su presentación en video, hablando de esta civilización china. Reitero lo que mencionaba en la parte introductoria de esta presentación. El contenido de esta es únicamente contribuir a hacer algunas aportaciones adicionales a las efectuadas por ustedes o por sus compañeros. Ahora bien, continuando con esta serie de datos importantes, esta civilización china estuvo dividida en 2 imperios. Las escuelas formales que se establecieron durante la dinastía Xia del 2070 al 1600 a.C. y la dinastía Zhou del 1046 al 221 a.C. También es importante mencionar que las escuelas se dividieron en escuelas estatales y escuelas de aldea, de acuerdo a la ubicación, pero también a la población a la que atendían. La dinastía Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que reinó desde el 259 hasta el 210 a.C., prohibió cualquier tipo de escuela privada en su reino. Para ejercer el control estricto sobre la población, ordenó la promulgación de la educación legalista, es decir, que había instrucción para todos
sin importar la condición social, quitando esa cuestión estratificada de la educación que versaba hasta ese entonces. Como un aporte adicional, una de las máximas de este filósofo chino, Confucio: donde hay educación, no hay distinción de clases, a manera de refuerzo de la idea que mencionaba de este emperador que estuvo vigente desde el 259 hasta el 210 a.C. Y hasta aquí es la primera parte de esta presentación, la educación en las civilizaciones antiguas, misma que continuaremos en la siguiente sesión de trabajo con la asignatura Historia General de la Educación, reitero, de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria.